En estos días tan agitados en la Argentina con la vacuna rusa, la de Pfizer, el crecimiento de los casos nuevamente, hay algunas noticias que nos han sorprendido y nos dejan muy preocupados. Salió un informe internacional que los países pobres solo van a tener el 20% de la población, van a recibir vacunas para el año 2022. Y el mismo informe resalta que los países de mayor posibilidad económica han comprado o han reservado vacunas mayor a su población. Tanto Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, incluso Europa han comprado dosis superiores. Incluso muchos países como Estados Unidos compró toda la producción de Moderna, invirtió, ¿sí? Y como han acelerado los tiempos, como contrapartida a los laboratorios, les pidieron a todos los gobiernos, incluso a la Argentina, que si algo fallaba, como les pidieron aceleración de los tiempos, no se los pudiera enjuiciar. Pero los países pobres no han participado, Argentina está dentro de esos. Hemos comprado con un pool de vacunas que hacen los países, con una bolsa, pero la proporción es poco. O sea que los países de altos ingresos o ricos o desarrollados, como los queramos llamar, van a tener cantidad de vacunas, incluso más, porque hoy no se sabe si hace falta solo 2 dosis, si hay que revacunar cada 6 meses, cada año. Por eso han comprado más dosis que población que tienen. Doctor, por estos días también hay un tema que preocupa y que lo ocupa mucho y tiene que ver los reclamos que están haciendo los médicos municipales. Ahí hubo un paro que no se notó, que no salió en casi ningún medio, por eso lo contamos acá. Hubo paro este miércoles y este jueves pasado. La Asociación Médica Municipales de la ciudad hizo un paro y llamaba porque no les dan una recomposición salarial. Y como no les dieron ninguna recomposición, hacen un nuevo paro para la semana próxima, para el 23 y el 24, y le hacen una carta al jefe de gobierno, que es Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, y al jefe de gabinete, Felipe Miguel, diciendo que está muy complicado la situación y que ya no dan más, y que van al paro y va a haber sucesivos paros porque no tienen cómo sostener su familia por los gastos que tienen, y le han dado una recomposición salarial que no llega al 11%, cuando en provincia fue del 36 o el 37%. Esto ocurre, hay que decirlo, mientras ¿cuántos pacientes están en terapias intensivas por COVID-19? 3.700 según datos oficiales. Están peleando en terapia intensiva con una ocupación que ronda entre el 50 y el 60%, tanto a nivel de la ciudad de Buenos Aires como a nivel país. Y sigue habiendo hoy día entre 6.000 y 8.000 casos, entre 100 y 200 muertos, y la curva que estaba en descenso comenzó a subir nuevamente. La verdad que nos apena el país, pero sobre todo los funcionarios que tenemos, ¿no? Que los tenemos designados por los presidentes o gobernadores que nosotros mismos hemos votado. Estos días se ha dado a conocer, por ejemplo, que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, fue denunciado penalmente porque se descubrió que una empresa de la que era presidenta la mujer del ministro Goyan, hasta hace unos meses, pero sigue formando parte de la empresa, es beneficiada con contrataciones en distintos municipios para el suministro de alimentos secos y otros tipos de elementos que se compran de emergencia por la pandemia del COVID-19. Digo, esto pasa en el medio de las negociaciones por las vacunas, del aumento de casos de COVID-19, y un ministro y su mujer tienen que estar involucrados en este tipo de hechos. La verdad que el ministro incluso está enjuiciado por el plan Cunitas. A nivel personal, una cosa muy tonta, me tiene bloqueado en Twitter porque yo lo he denunciado no solo por el plan Cunitas,
sino también por otras cuestiones, y muchos funcionarios en la emergencia, como no hay licitaciones y está habilitado por la emergencia sanitaria las compras directas, la verdad que hacen lo que vos y yo llamaríamos de entre casas grandes negociados y coimas, y la verdad que no está bien que la mujer del ministro de Salud más importante de la provincia de Buenos Aires tenga una empresa que venda y comercialice productos que se tienen que usar, porque ahí hay un tráfico claro de influencia o de privilegio. Doctor, ¿se conoció la lista de los funcionarios, de las 6 científicas funcionarias del ANMAT y del Ministerio de Salud de la Nación que fueron a Rusia para observar todo el proceso de desarrollo de la vacuna? ¿Tiene alguna objeción sobre ese tema? Sí, no está mal que vayan a ver. Ahora, digo, ninguna vacuna en el mundo se aprueba con una visita. Se aprueba con publicaciones a nivel científico, donde muchos científicos de varios países pueden corroborar si los datos que dan son ciertos, si el número de pacientes, los datos. De hecho, quiero recordar, que mucha gente no lo sabe, la primera publicación de la fase 1 y 2 de la vacuna rusa, muchos científicos decían que no eran datos consistentes. Y salvo en Rusia, no se aplicó la vacuna en otro lado. Sí va a haber producción de la vacuna rusa, que recordemos que es un adenovirus humano, pero se va a producir, por ejemplo, en la India y en otros países, pero no va a haber cantidad. Y Rusia no vacunó a su población. Entonces, me da sospechas que vayan a ver, me parece bien, pero nos faltan datos científicos. Si estarían publicados a nivel internacional, si pudiéramos ver cómo funcionan las tasas. De hecho, lo que se ha publicado, un dato que mucha gente desconoce, recién va a terminar la fase 3, en la primera parte, en mayo del 2021. Comprar una vacuna que no terminó, como sí lo hizo la primera parte Pfizer o Moderna o las otras vacunas, incluso van bien las vacunas chinas en eso que está probando en la Argentina la Fundación Huésped, todavía nos faltan datos. La verdad que sigue siendo preocupante y se generan sospechas, y me parece que a la población, en vez de darle seguridad, le da temor. Sí, biológicamente no tengo ningún problema porque sea Rusia, Estados Unidos o Alemania, si el producto, si la vacuna sirve, inmuniza y ayuda a que se mueran menos personas. Ahora me pregunto, si la vacuna, la rusa, la Sputnik 5, es buena, supongamos que sea buena, la pregunta es, ¿por qué no se publica en Lancelot o en otras publicaciones científicas como es costumbre en el mundo científico? Es algo que desconozco, lo que me hace sospechar más, porque si se publicara, te recuerdo que se publicó, como te contaba, el primer y la segunda fase, y eso generó sospechas. Dicen ahora que lo van a publicar antes de fin de año, veremos si publican los datos y si son ciertos y qué resultados da. La verdad que la noticia de hoy, que Putin dice que no estaba para mayores de 60, y los grupos que han sido muy pequeños, la cantidad de gente que se probó, parecería que Argentina iba a ser parte de la fase 3 sin decirlo. La verdad que es muy preocupante. El ANMAT es una institución muy seria a nivel mundial, está al nivel de la FDA, y esta sería una de las primeras veces que el ANMAT aprueba algo que no aprobó la FDA antes. Sí, no solo eso, sino que la ley que hay actual le quitó el poder de dar la aprobación, sino que la tiene que registrar y la va a aprobar el ministerio, que es el mismo que compra. La verdad que no está bien. Siempre fue la ANMAT, y la verdad que las certificaciones de la ANMAT hasta ahora y sus comunicados han sido intachables. Yo tengo confianza, la ANMAT tiene un buen grupo de gente, y los 5 módulos que tienen que presentar para que una vacuna se apruebe son muy exigentes, y la aprobación de un lote para liberarlo también. Ahora, si esa aprobación la da de emergencia el Ministerio de Salud, tengo dudas si se van a cumplir todos los requisitos previstos por la ley. Hoy por hoy en la Argentina no hay ninguna vacuna. No hay ninguna vacuna. Doctor, sin ninguna vacuna, por ahora llegan las fiestas.
se van a reunir las familias, de hecho están autorizados a hacerlo hasta cierta cantidad de personas por la autoridad sanitaria. ¿Cuáles son los consejos, lo que hay que cumplir para cuidarnos? Mira, ahí hay dos cosas. Podemos ver lo que hace Europa. Europa prohibió Italia desde el 20 hasta el 6 o 8 de enero que la gente se movilice. Una recomendación que voy a decir, que por ahí a muchos no les va a gustar, es este año, solo este año, festejá con la gente que convivís. A todos nos gusta reunirnos con familia, con amigos, salir después a brindar. Este año no. Solo hacé fiestas con la gente que convivís. No sumes grupos, dicen que hasta un grupo está bien. Yo te diría, con el aumento de contagios no. Si te vas a reunir con un grupo familiar, hacelo al aire libre, en un patio, en una terraza, en un balcón, nunca en un ambiente cerrado, que sea poco tiempo, que no compartan los elementos, sí, que tengan vajilla individual y lo demás, porque lo que hay que disminuir es la cantidad, porque para comer todos nos sacamos el barbijo. Entonces, este año la recomendación sería, solo festejar con la gente que convivís, solo por este año, hasta que pase la pandemia, lleguen las vacunas para el segundo cuatrimestre o semestre del año que viene y podamos festejar el año próximo mejor. La verdad que las cifras son preocupantes y lo mejor siempre es prevenir.